Arrancamos un nuevo mano a mano, como hacemos todas las semanas, como terminamos todas las semanas en este programa, tipo 9:30 los viernes. Nos damos el lujo de tener un entrevistado en el piso y poder charlar de diferentes temas. Y hoy, esta semana, en realidad nos parecía que es la semana de los encuestadores. Sí. Creo que es la primera semana que no los putean a los encuestadores. Pero sí se notó desde la semana pasada y esta, además, todos coincidentes, todas las encuestas de todas las empresas, más o menos, mostraban una caída importante en la imagen de Javier Milei. Entonces, vamos a tratar de entender este fenómeno y para eso lo invitamos a Roberto Bachmann, él es director de CEOP. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ante todo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás leyendo esta situación? Bueno, es un fenómeno particular porque hay, no es que, bueno, en este caso coincide, en esto empezó a pasar la semana pasada, coinciden todas las encuestadoras. Había algunas encuestadoras que venían dando que, que Milei bajaba poco, otras que no bajaba nada, que seguía igual como sí. Había subido, como que nada hubiera pasado. Nosotros estamos entre las que planteábamos que quizás el bajón no era tan importante, pero se empezaba a dar una primera instancia, yo lo llamaba una caída en imagen y gestión, sobre todo en gestión, por goteo. De a poquito. Sí, vos hablabas del goteo. Yo hablaba del goteo, pero hace mucho, vengo hablando de eso hace 3 o 4 meses. Bueno, ya van 9 meses, goteo ya van 9 por meses. Mes. Debe ser un goteo un poco más importante. Llegó un momento que ese goteo se convirtió en una gotera. Claro. ¿Viste? Claro. Cuando vos vas tapando las lastimaduras del techo, llega un momento que te cae toda el agua. Claro. Este es un fenómeno muy particular, porque en la Argentina no se podía entender cómo un ajuste de esta naturaleza, un ajuste brutal, feroz. Sí, del que el gobierno se vanagloria. Estamos haciendo el ajuste más del siglo, más importante del siglo. Bueno, yo te diría que hoy deben estar muy preocupados y pensando en serio sobre este tema. Sí. Porque más allá de lo que ustedes recién charlaban y todo lo que se venía planteando con respecto a que Karina Milei paseaba con su perrito y con Susana Jiménez, mientras se daba una cifra de pobreza que lastima, que te da, que te parte, digamos, ¿no es cierto? Sí. Porque te muestra que la Argentina, más de la mitad de los argentinos son pobres. Es tremenda. Esa es una cosa terrible. Sí. Entonces, la pregunta es, y de acá al futuro, es: ya no nos podemos preocupar tanto. Está bien, la imagen bajó, yo después te voy a explicar por qué. Hay factores que lo explican, pero ¿qué importa la imagen en este momento? No, obvio, al lado de la pobreza. Pero al lado no solamente de eso, del empobrecimiento de una sociedad, y ahora entrá a mirar hacia digamos, metete, ya sacamos la radiografía, hagamos una tomografía computada y veamos que esta pobreza empuja hacia abajo a todos los sectores de la sociedad. Y hay un 20% de clase media que se empobreció, que quedó por debajo del nivel de la pobreza. Sí, aparte de 9 meses, porque cuando se decía, bueno, recién empezó a gobernar, son apenas 9 meses, ahora te digo, 9 meses aumentaste 30% la pobreza, 50% la indigencia, o sea... Y no es menor, porque ya es un poco más de 9 meses. Estamos entrando en octubre, en 10 días, 15 días más, ya se cumplen 10. Sí. Y estos números son de junio, porque es primer semestre. Y estos números son de junio, entonces imagínate cómo está la situación ahora. Entonces, claro, pues para entender este fenómeno claramente, para ver por qué Milei logró estos 9 meses de imagen positiva importante, llamala 50, llamala 52, llamala 45, 46, que era como decíamos otros, ¿cómo lo pudo sostener? Y bueno, hay ciertos elementos en la sociedad que hay que empezar a analizarlos. Descarnadamente. Recién en el móvil una señora decía, ¿y cómo está la situación? Mal, pésima. Bueno. ¿Y usted cómo la ve? Yo todavía veo una luz al final del túnel, todavía tengo esperanza, decía. Exactamente. O sea, reconoce que está todo mal,
pero un porcentaje sigue viendo la luz al final del túnel. Exacto. ¿Por qué? Porque uno de los factores racionales, porque vos sabés que en todo esto que hace hoy al voto, a la percepción de la realidad, hay una escuela americana que habla de que es todo emotivo. Esto es lo que piensa Milei y compañía, ¿no? Claro. Es pura emoción, entonces operan sobre la emoción. Claro, sí. El sistema comunicacional comete tantos errores porque operan sobre la emoción. Sí. Salen a festejar, a saludar a 4 o 5 que daban. O sea, no importa lo racional, no importa el número de la pobreza, lo que importa es cómo ellos se toman el número de la pobreza. Ahí y está. cómo la gente ve que ellos se toman. Y lo que a nosotros nos indigna, por ahí a otros dice, ay, mira, no es tan grave, si están saludando con Susana en el balcón. Así es. Pero en las ciencias que tienen que ver con lo social, con lo político, sobre todo con lo sociopolítico, porque lo económico, y lo económico también influye. Sí. O sea, hay factores actitudinales que tienen que ver con la economía, las corridas bancarias, las corridas del dólar, hay también la inflación, hay también un factor de esta naturaleza. Pero bueno, lo que ocurre es que este primer factor que explica esta situación se llama expectativas. ¿Y por qué traigo expectativas? Porque viene a lo que vos planteabas, a tratar de entender por qué la gente te contesta eso en la calle. Sí. Por primera vez en muchos años, cuando preguntás las expectativas daban muy altas, aunque la imagen de Milei caía en goteo. Ok. Daban altas Sí. y firmes, arriba del 52% de expectativas positivas para el país y 49% para expectativas personales. Sí. Esto nunca ocurrió. Siempre vos preguntabas, ¿qué expectativas tenés de la economía? Sí. Mira, a mí me está yendo, claro, mientras le iba bien a ellos, mis expectativas son buenas, yo tengo trabajo, tengo mi negocio, o tengo mi laburo, o mi sueldo y me alcanza, pero el país lo veo mal. Esto hoy es al revés. Sí. Yo estoy mal, pero tengo que esperar, porque tiene que haber una luz al final del túnel, porque Milei lo avisó. ¿Qué significa Milei lo avisó? Significa que la sociedad buscaba, y esto es una realidad, algo nuevo. Algo nuevo que supere todo lo que pasó atrás. Que supere la polarización, llamada grieta, llamada periodísticamente grieta, que es un fenómeno de polarización, que supere las diferencias y que genere una nueva generación de políticos, porque ahí empieza a jugar la edad. Milei representaba eso. ¿Qué representaba Milei? Era distinto, era disruptivo, planteaba críticas fuertes a la casta, puteaba sin problema, desde el año 83, mirá que yo laburo en esto hace bastante, no conozco ninguna consigna de referencia dominante que haya ganado una elección utilizando palabras, llamémosle las viejas malas palabras. ¡Viva la libertad, carajo! Hoy está bien que esto ha cambiado, se habla de otra manera, todo lo que vos quieras, pero esto implica que la estructura del odio estaba llevada a tal punto que se ponían en esa consigna de referencia dominante. Entonces, viva la libertad, carajo, representaba, voy a romper todo, voy a hacer todo distinto, voy a dolarizar. Y empezó a captar un público muy particular, que estaba esperando algo novedoso. Algo nuevo. Y el peronismo no se lo daba. Y ese público particular, que no está tan formado en la política, mirá que hemos hecho mucho focus después de esto, con jóvenes, etcétera. Y estamos viendo que las fallas educativas son muy importantes, no saben historia. Claro. Pero no es que no sepan historia y no me puedan decir de memoria, cosa que a mí no me importaría si fuese profesor. Claro. Que lo fui alguna vez del secundario, en una vieja materia que se llamaba ERSA. Elemento de la realidad social argentina. Que cuando yo entraba me decían, ahí viene el profesor de Mersa.
Claro, es tipo formación moral y cívica. Era instrucción cívica, educación democrática. En una época se llamó así. Se llamaron así, después se llamó ERSA. Sí. Eso fue con el gobierno de Perón, digamos. Bueno, primero fue de Tío Cámpora. Ajá. Pero esto implica, no hay conciencia, no hay conocimiento claro de lo que pasó en Argentina. Sí. A muchos le preguntaba sobre la guerra de las Malvinas y te planteaban que el final de la guerra de las Malvinas fue cuando Alfonsín dijo: la casa está en orden, volvamos a casa. Claro. Que no fue el final de la guerra. Claro. O sea, no hay... Entonces uno dice, no, pero no entienden que Cavallo, Macri y Milei son lo mismo. No, no entra en ese. No. Porque no hay comprensión histórica. Pero al no haber comprensión histórica, se pierde la emocionalidad. Ves que es mucho. Las ciencias sociales son mucho más complejas, no hay un solo factor. Sí. Se pierde la emocionalidad que los ataba al peronismo. Sí. Nuestras generaciones, y otras que vinieron después también, teníamos muchos de nosotros, entre los cuales yo me cuento, llegamos a politizarnos por racionalidad. Sí. ¿Por qué? Porque estudiaba sociología, entonces sí, ahí veías la realidad de otra manera, porque lo que vos estudiabas te hacía ver la realidad de otra manera. Hoy por hoy, entonces, estos chicos empezaron a pensar que Milei era lo nuevo, sí, era lo distinto, era disruptivo. Sí. Y para ser disruptivo, yo lo llamo esto, lo llamo el síndrome del terremoto. Vos Ajá. tenés que mostrarle a la gente que algo está pasando, que algo se mueve abajo, que el piso es distinto, sí, porque viene el cambio. Y que vas a poder. Y alguien te tiene que decir en esa circunstancia, que fue lo que pasó en el proceso de la caída de la alianza, primero Duhalde, después Kirchner, sí, primero Duhalde como socorrista, sí, te mostró por dónde tenías, no, ahí no vayas, ahí te puedes tener problemas, caminá por acá, te tiraba las tablas para que vos llegues a la orilla. Sí. Y cuando llegaste a la orilla llegó Kirchner y trajo una alternativa. Esto es lo que estaba ocurriendo. Entonces, con esas expectativas altas, se mantenía la imagen de Javier Milei, la gestión de Javier Milei, y caía por goteo. Sin embargo, las expectativas empezaron a caer. ¿Cuándo? Mirá, el proceso empezó con lo que yo llamo la marcha de la educación pública. 23 de abril. 23 de abril, el proceso del goteo. Sí. Primero hubo una caída que tuvo que ver con que el primer impacto del ajuste, mucha gente empezó a darse cuenta que esto no era lo que yo habían votado. El 25% de diciembre, claro, el 20% de enero. Eso pegó. Pero el goteo empezó a tomar conciencia porque la marcha fue tan importante que les penetró a su propio público periférico. Sí. Porque vos ahí tenés un núcleo duro del 30% que va a ser difícil, sí, es difícil que caiga de ahí. Sí. Que produjo un cambio. Que para una legislativa está bastante bien. Bien, por eso te digo. Entonces, ¿cómo pensar una legislativa? Es complicado el tema. Digo, las legislativas son las peores elecciones, porque es una elección las quieren sacar y yo no sé si estoy bastante de acuerdo con eso. A la política le hace mucho daño la legislativa. Al que gobierna le hace mucho daño. A los intendentes los mata si pierden 2 concejales, se matan por eso, porque el Consejo Deliberante es el que tiene que controlarles el municipio. Ahora, en ese contexto que veníamos hablando, empiezan a aparecer estos factores como es la caída por goteo, Vos hablabas de la marcha, sí, que penetró en el propio electorado de Milei. Y al mismo tiempo lo que ocurre ahí es que empieza el proceso de recambio en el perfil de sustento del núcleo duro de Milei. Ajá, Empiezan a irse
los jóvenes pobres, de trabajos precarios. Mira. Los jóvenes que eran. Sí. O los jóvenes de más clase golpeados, media, de trabajos también sin trabajo, o de trabajos precarios, Sí. o estudiantes de 16 a 20 años que veían que sus padres ya no tenían ni para comer. Sí. Cuando pensaban que la dolarización Sí. iba a ser una especie de milagro. No sé si ya lo tenés medido, porque no pasó mucho tiempo. A mí me parece que otro momento clave fue el veto a la movilidad jubilatoria y el asado en Olivos. O sea, para mí van Ese fue el unidos. último. Para mí van unidos los dos. O sea, porque si solo le hubieran vetado a los jubilados, hubiera sido una cosa. Pero si encima te juntás a comer un asado. El veto, Sí, la represión sí, y el asado de Olivos. sí. Eso pegó. Ese fue el final. Eso fue el final. Mucho más de lo que uno puede creer. Mira. Y la represión que polariza nuevamente a la sociedad en cuanto en la respuesta que vos tengas. Porque una cosa es reprimir piqueteros y otra cosa es reprimir jubilados. Me Bueno. parece que entra por ahí, ¿no? Y gasear a una nena de 10 años. Exactamente. Y reprimir jubilados, que es algo que no se había visto en la Argentina. Hasta la Corte Suprema, hasta los Supremos le mandan un mensaje. Flor de mensaje le mandan al gobierno, Sí. y especialmente a Patricia Bullrich. Después de 23 años van en cana Sí. Matov y Santos, ¿no? Matov, secretario de Seguridad del gobierno de la Rúa, Santos, jefe de policía. Sí. A terminar de cumplir una pena que tendría que haber cumplido, ponele, 20 años atrás, ¿no? Ponele Claro. que el juicio haya durado 3 años. Sí. Y que se postergaba y que parecía que nunca se iba. Sí. ¿Viste esas cosas que quedan guardadas Sí. y se pisan adentro? Y de ahora los hay que ver cajones? cómo pega el número de pobreza, que yo creo que va a ser también Bueno, importante. que ya no tengo encuesta. No, porque, bueno, eso fue ayer. No tengo una encuesta terminada, mucho número no te puedo dar porque la voy a publicar el domingo. Ok. Pero, claro, por supuesto, si vos a todo esto le sumás la pobreza, si vos le sumás esto, yo creo que hoy en el gobierno están replanteando el plan económico. El plan económico, y también yo pensaba, todo esto que vos contaste muy bien y que tiene que ver con cómo llegó Milei al gobierno y cómo se sostuvo en los primeros meses, esta cosa de apelar todo el tiempo a lo emocional. Llega un momento que te pasás de rosca y quedás como un payaso. Sí. O sea, literal, no estoy Es que queriendo agredirlo a... Pero claro, es que de O sea, disruptivo pasás a ser un payaso. Bueno. Porque entre la disrupción y el no hacer nada Sí. que beneficia a las grandes mayorías, Sí. quedás como un payaso. Es que es una pavada, no existe, es una pavada. Pero vos pensás que al presidente le llega el número de la pobreza y llama al ministro de Economía, llama a la de Capital Humano y dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque eso no pasa en la realidad, pero el imaginario es, bueno, ahora el presidente se va a poner a laburar y lo ves sacándose fotos con Susana Jiménez. Pero bueno, entonces, el equipo comunicacional ya está cometiendo errores políticos graves. Bueno, perdón, lo de Córdoba, la fake news con lo de la Cámpora, todo eso. Bueno, después, exagerando con el modelo, porque utilizan... Santiago Caputo es era alumno de Durán Barba. Ajá. Era del equipo de Durán Barba, Ajá. socio de Lugones, el hijo del que acaban El hijo, de nombrar como es Lugones, Garate, ministro, no sé qué. ministro de Salud. O sea que Santiago Caputo que no le toque ninguna caja. Caja que le toca, ministro que vuela. Sí. ¿Mm? Y ahí hay una caja importante que es la caja de la Superintendencia de Servicios de Salud. que Claro. Es una de las cajas más significativas. Pero se está cometiendo muchos errores Santiago Caputo, y esto es por falta de política, porque los errores... Tanto que hasta con Macri se enoja. Se Claro, pelea. porque los errores comunicacionales son errores políticos. Esto no es marketing. Mirá, nos equivocamos, rectifiquemos. Esta promoción no funcionó, sacala. Hay prueba y error en el marketing comercial. Claro.
Hay posibilidad de prueba y error. Sí. Esta promoción salió así, no se estudió tanto. Levantala. Un golazo. No, otra que salió un golazo. Sí. Esa, la que está haciendo ahora tarjeta naranja, por ejemplo, que Sí. es muy buena, ¿no? Palo. Sí. Sí, festeja el palo porque te damos por cada Sí. pelota que pega en el poste, sorteamos un palo. Un palo. Y esta salió bien, pero hubo otras que salió como la mona. Pero acá te sale como la mona, entonces vos tenés que analizar bien el día en que le vas a hacer la entrevista en Casa Rosada a la señora Susana Jiménez. Obvio. Porque no podés hacérsela el día que va a salir el valor de la pobreza. Sí. ¿O vos crees que ellos no saben 48 horas antes cuál es el valor de la pobreza? Claro, obvio. O muchos días Sí, antes. sí. Por supuesto. Pero no tendrá que ver con esto emocional que... Bueno, nosotros festejamos igual porque no es tan grave como dice la No, oposición. porque no toman, me parece que no toman conciencia y no entienden política. Vos fijate, un ejemplo de que hay que a veces hay que recurrir a la historia, esto es muy importante para entender el presente. Cuando Menem decide echarlo a Cavallo, Sí. arma una operación Sí. que la larga el viernes a las 18 horas para que recién impacte en la tapa de los diarios del domingo y que esté ya todo y cuando llega el lunes los mercados ya están calmados porque ya se hace público el sábado a la mañana que el ministro reemplazo. El reemplazo era un tipo que estaba en la misma línea que Cavallo y que iba a profundizar el modelo Cavallo, que Cavallo ya estaba planteando. Cavallo no era ningún tonto, no es ningún tonto, es un tipo muy inteligente. Estaba planteando que la convertibilidad ya no había más nada para sostener al dólar, entonces había que empezar a hacer una devaluación escondida con una canasta de monedas que hubiera empezado a flexibilizar el 1 a 1. Claro. Y Menem no lo quiso y puso a un ministro que mantuvo esto. O sea, se manejó comunicacionalmente. Las conferencias de prensa que daba Corach eran absolutamente improvisadas en la puerta de su casa. Sí. Planificadamente improvisada. Planificadamente improvisada, no con el cartel atrás y hablando pavadas y Fabián Wallman volviéndolo loco, porque ya lo tomó de punto. No, esto está claro, es contundente. Sí, sí. Bueno, y Adorni también va, a medida que pasan los días, va quedando cada vez... Pero por supuesto, y tiene más de... Y eso irrita más. Pero porque tiene más de 100 personas a su cargo. Entonces yo no lo puedo entender, porque cada vez irrita más. ¿Por qué? Porque ellos creían que con un modelito y con un presidente disruptivo que dice cualquier barbaridad, pero ya cualquier barbaridad empieza a caer mal. En las Naciones Unidas había 2 personas escuchándolo. Y dijo cualquier barbaridad. Eso queda grabado. Biden lo destruyó. Es que una cosa es ser disruptivo con 40% de pobreza y otra con 52,9%. Pero además disruptivo, ¿cómo vas a decir que las Naciones Unidas es un organismo socialista? No podés, no, hay cosas que ya pará un poquito. ¿Y cómo ves los próximos meses, digamos, con todo este escenario que estamos planteando? Bueno, con todo este escenario con gente que está perdiendo la esperanza, le está bajando la esperanza. La expectativa. La expectativa cayó. Cayó la esperanza, que esto sí es más psicográfico, es más emocional. Sube la incertidumbre, sube la bronca, pero al revés, una bronca espontánea, que es diferente a la bronca construida. Porque Milei ganó con una bronca construida. ¡Viva la libertad, carajo! Y construía desde allí. Acá es la bronca de la gente, la bronca de los barrios, la bronca de las asambleas populares. Ojo con este fenómeno, ¿no? Ajá. Que está creciendo. Vos viste el otro día Avellaneda, acá puede pasar por esta zona también, por Núñez, hay varias, Barracas, La Boca. Se está poniendo duro, la gente sale a la calle espontáneamente, porque ya no tiene...
y da pena la soledad de los jubilados. Nosotros solemos usar una expresión que era, en un momento se da vuelta la taba. Así es. Y llegamos a ese momento. Nosotros hace rato venimos diciendo, en algún porque viste, hasta en el mejor momento de Milei, nosotros decíamos, todo bien, un día se va a dar vuelta la taba. Ponele, de la Rúa con la Banelco. Exacto. Ese día se le dio vuelta la taba y no la remontó nunca más. O sea, hay momentos claves que se da vuelta Pero la taba. no lo podés saber con exactitud, este es el problema. Ahora no podemos saber si ya se dio vuelta la taba o todavía la puede pilotear. Es que hay que ver que también, porque tienen todo el poder en este momento y tienen la capacidad de modificarse, de entender esto que está pasando y por ahí. Ayer hablábamos en un programa que estuve de que el año que viene seguramente van a pensar alguna estrategia para alivianar un poco, porque es un año Electoral, es un año impar, es un año electoral. Sí. Vos decís que van a aflojar un poco. Y van a tener que aflojar. Las elecciones de medio término son elecciones complicadas, porque no son elecciones nacionales, porque son complicadas incluso para la oposición, muchas veces, solo que la oposición presente un proyecto alternativo. Y acá viene la clave. Acá está el otro problema. Ahí está el otro problema. Ahí ni nos metimos, mirá, pero es un lío bárbaro. Pero por supuesto, entonces, vos vas a tener una elección que se te viene, donde el oficialismo va a ir de alguna manera, va a plebiscitar. Hay que ver qué pasa en la relación Macri-Milei, que cada día está peor, está cayéndose a pedazos. Sí. Ya con Bullrich está notablemente rota, ya se están matando. O sea, ayer, me parece que va a ser difícil que se junten. En algunos lugares le conviene juntarse. En la provincia de Buenos Aires la única posibilidad de ganar que tienen es juntarse. Claro. Juntados la cosa se complica en una elección de medio término. En la capital ellos quieren ir separados porque sueñan con hacer el 1-2, ¿no? Claro. Y ganarse 3 senadores. En cada lugar va a ser una cosa totalmente distinta. Sí, va a ser regionalizada. Se regionaliza y me parece que lo que está fracasando del proyecto Milei es el proyecto Marca Milei. Le está fracasando en el mundo, le está fracasando en Argentina. Sí. Él creyó que iba a tener una marca Milei para toda la vida. Llega a perder Trump en Estados Unidos y se le viene el mundo abajo. Ya no pueden ir, no, nada. La tiene difícil. En Europa, amigos míos que viven en Europa me dicen que yo no leo todos los días, reconozco, no me da tiempo de leer todos los diarios internacionales. Pero que en España especialmente le dan con un caño. Sí. Pero se le matan de risa, lo toman como algo jocoso, como algo inédito en la política. ¿Cómo este tipo, se preguntan, pudo llegar a ser presidente de la Argentina? Sí, bueno. Y más de uno de nosotros también nos preguntamos, ¿qué errores se cometieron para que él llegue? Bueno, yo creo que hay que pensarlo, ¿no? Y bueno, esta es una primera parte del análisis, porque la verdad que si nos ponemos, nos falta toda la oposición, que también es responsable de todo lo que pasó, bueno todo eso. Pero estamos llegando al final del programa. Y ya está. O sea, pero en un par de meses te comprometo telefónicamente, vemos a ver si esta evolución, qué pasó. Vamos a ver, porque te digo, queda poco tiempo, pero te lo cierro. Se vienen desafíos grandes. Se viene una nueva marcha de los universitarios, que se le va a sumar también la educación pública. Me parece que la CGT va a tener que tomar este partido. El lunes se junta con Franco. Una parte. Hay una interna. Claro. Entonces, una parte fue a ver al Papa. Sí, y otra parte va a ver a Franco. Claro, bueno. Sí, es verdad. Al Papa lo presionaron mucho para que llegue a esto. Desde que lo abrazó a Milei, que cayó muy, muy fuerte acá, y la presión que viene de abajo de la iglesia, porque recién empezaron a hablar algunos obispos. ¿No? Así que es muy complicado. Y lo que te dije, el peronismo tiene que sorprender con algo nuevo. Pero los caballos delante de la carreta
no solo gente, ¿eh? Sí, sí, Proyecto sí. alternativo. Proyecto, claro. Sí, total. Bueno, ahora aprendí algo y voy a empezar a mirar en las cuentas expectativas. Me voy a fijar Tenés mucho que ahí. fijarte expectativas, tenés que fijar esto. Esperanza, esas cosas. Y sí, y tenés que fijarte además cuando las encuestas traen opiniones, Sí. porque esto es lo que la gente empieza a tener en cuenta. Por ejemplo, lo de la cena en Olivos, Sí. que tiene un amplio rechazo. ¿Qué cosas empiezan a generar rechazo en la sociedad? Sí, y cómo va a evolucionar. Pero o lo que involucionar. no te dije antes es, Sí. cuidado, porque en ese electorado que perdió, los que perdió, Sí. los jóvenes peronistas, especialmente hombres, Sí. fueron a parar al segmento de los independientes. No, seguro. Hay que sí. conquistarlos, ¿eh? Sí. No es que Sí, se sí, pasaron sí. y volvieron. No. Siguen Sí, enojados. sí. Y sigue un porcentaje importante de enojados. Sí. De enojados que dicen no voto más, no voy a votar más. Con todos, son todos enojados iguales. con todos. Con todos. Exacto. Roberto Bachman, director de CEOP, te agradezco mucho haber pasado por Pasos Perdidos. Nosotros les digo a los oyentes, nos reencontramos el lunes, como siempre, a las 7 de la mañana.